Guardar. Bien. Y vamos a compartir esto. Bueno, hoy vamos a ver el tema de SQL. Más o menos acá le voy a dar una introducción de dónde lo tienen que descargar, más o menos lo que tienen que tener en cuenta. Tienen que entrar a esta página. ¿Quiénes no tienen el SQL instalado? ¿Quiénes de acá no lo tienen instalado? Bien, Y bien, bien. Bueno, cuando vayan a entrar a esta página, eh, vamos a minimizar, le va a aparecer SQL Server. Entran a la primera que no aparezca con anuncios, van a entrar acá, a el link que tengo acá, bajan un poquito y le va a aparecer la opción de desarrollador. Ahí lo paso por acá. Cuando le vayan a dar a descargar ahora, le va a salir, bueno, ya se le va a empezar a descargar y con eso pueden seguir el paso a paso. Una vez descargado, en modo desarrollador, acá van a tener tres opciones. Bueno, la básica ya directamente le, se le instalará por defecto. Pueden usar esta o la custom para definir en alguna ubicación del disco. Acá se le va a empezar a descargar, obviamente, una vez terminado eso. En caso de a la gente que ya tenga instalado, pueden crearse en la opción de instalación. En mi caso, yo tendría que instalar una nueva para trabajar, o si no, pueden usar la que ya tienen. Acá le va a aparecer varias opciones, únicamente es el darle next, la mayoría de los casos. Acá le va a aparecer que no tiene alguna actualización, algo en el caso mío, porque yo ya tengo actualizado todo el tema este de SQL. Acá, importante, digamos, puede saltarle alguna advertencia, algo del firewall en mi caso, pero le siguen dando next. Acá se le va a crear la instancia, el nombre de la instancia del SQL Server, el ID, la feature, que es por ejemplo el SQL Engine, que es el que le va a servir, la versión, la edición y la versión, digamos. Únicamente no se pongan a agregar un existente, en el caso este, si quieren agregar alguna feature de alguna base de datos que ya tengan existente, digamos. Acá no tienen que agregar nada, ponen que es de la Free Edition, que es la gratuita. Acá aceptan los términos y condiciones. Acá lo que llegué a tildar, este viene por defecto, lo que vendría a ser el SQL Client Connectivity, y le tildé el Client Tools, es una utility, digamos, para crearlo. En este caso, bueno, dice que requiere 266 megas nomás de espacio. Eh, Acá, bueno, los prerequisitos que necesitan, en este caso, el Visual C++, y la Feature Description, lo que incluye esto, digamos. Esto, bueno, generalmente no sé, no lo recomiendo que lo cambie. Donde se instancia el directorio root en la raíz, donde se hace el shares, lo que compartís, la feature directory, y el directorio del por 86 que es de 32 bits. Esto le da next nomás. Acá le va a aparecer una raíz de lo que se va a instalar, el paths, que tampoco les recomiendo que lo cambien, le dan instalar. Y ya, bueno, una vez instalado todo, ya lo van a poder utilizar. Otra cosa que les recomiendo que pueden instalarse es el Management Studio, SQL Management Studio. Acá pueden descargarse que es para ver únicamente las bases de datos por fuera. Acá les paso este link también. No es necesario que tengan pero si lo quieren tener, les va a servir para ver las bases de datos por fuera de lo que es el Visual Studio. Bueno, acá le da
el nombre del servidor, lo pueden usar localhost, que es lo que vamos a estar viendo ahora en local, nomás no hay problema. Pueden autenticarse con algún usuario o contraseña si quieren, pero pueden usar el de Windows Authentication. Ustedes dan conectar, les aparece acá la base de datos. Y bueno, este es el Management Studio para ver las bases de datos que vayan teniendo. No hace falta, pero si lo desean, si no, también podemos trabajar todo acá desde el Visual Studio, digamos, nomás. Bueno, vamos a seguir. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es LinkQ. Vamos a ver qué es LinkQ. Dice que LinkQ es una consulta, una expresión que se recupera datos de un origen datos. El origen de datos en nuestro caso van a ser las bases de datos. Se puede ver que los orígenes de datos pueden ser otras cosas, pero vamos a ver persistencia, así que vamos a estar trabajando con base de datos. Dice que las consultas que hagamos se pueden expresar en un lenguaje de consulta especializado. Con el tiempo se han desarrollado diferentes lenguajes para los distintos tipos de orígenes de datos, como SQL para las bases de datos relacionales, el XQuery para el XML. O sea, tenés distintos tipos de orígenes de datos, entonces lo que hace esto es como unificar, digamos. Entonces, por lo tanto, dice que los programadores tuvieron que aprender un lenguaje de consulta nuevo para cada tipo de origen de datos o formato de datos. LinkQ lo que va a hacer es simplificar esto al ofrecer un modelo coherente para trabajar con los datos de varios formatos y orígenes. Y dice que una consulta en LinkQ siempre se trabaja con objetos. Por eso la importancia también de tener aprendido los conceptos de objetos, digamos. Bueno, acá con LinkQ, las tres partes de una operación de consulta dice que son el origen del dato, cómo lo obtenemos, crear una consulta y ejecutarlas. Es decir, nosotros vamos a tener nuestra base de datos, la cual vamos a utilizar para obtener a través de consultas datos o lo que necesitemos bueno, y se ejecutan las mismas, digamos. Este es un pequeño ejemplo que, por ejemplo, yo les había dicho que dice que hay distintos tipos o orígenes de datos. Un origen de dato puede ser este arreglo, tranquilamente, digamos, pero no sería muy útil utilizarlo, digamos. Acá, como vemos, es la definición de un arreglo de números, del 0 al 6. Tenemos una pequeña query que hace, acá la sintaxis por ahí capaz que la vean, los que tengan más conceptos de SQL capaz que la entienden mejor, dice que from de los números de la lista de números, donde el where indica el donde, el número que de cada posición, lo que está buscando acá es que sea par, digamos, saca el módulo que sea de 2 igual a 0, entonces hace un select de num. Eh, bueno, y acá abajo lo que hace es un for each, que ya vimos, que dice por cada número en la query, lo que hace es imprimir por consola estos números. Lo que vamos a devolver por consola en este caso va a ser el 0, el 2, el 4 y el 6, digamos, porque, bueno, el 0 también, digamos, porque va a ser igual a 0, digamos. Bien, este es un pequeño ejemplo. Eh, si quieren lo vamos metiendo manos para que vayamos viendo también el concepto. Vamos a crearnos un WPF. Podemos crear. En este caso, ya que vamos a ver LinkQ, en vez que sea WPF Application, vamos a abrir el que dice App. Este lo único que va a cambiar es que va a tener la etiqueta de XML, digamos. Acá le damos en Next. Acá le vamos a poner, no, bueno, así ese nombre. Creamos. Vamos a crear el ejemplo este que estuvimos viendo recién. Lo que hacía, aunque no, mejor va a ser trabajar en consola, porque el ejemplo tenía consola, ¿no? Sí, consola. Vamos a crear un consola primero. Console.
Vamos a crear un proyecto de consola. Nos guardamos esto. Como vimos, teníamos el arreglo. A ver, si capaz es más fácil que lo copiemos y después lo vayamos interpretando antes que haciendo. ¿Me voy a dejar presentar? Bueno. Consola. Lo que tenemos es, como les dije, el arreglo de números. Tenemos creada la query, de nombre query, y acá tenemos distintas cosas que entender, digamos. El numbers, este numbers, eh, bueno, hace referencia acá, a esto, digamos, a la lista de números. Estos son los numbers, ¿verdad? Entonces hace por cada número, si ustedes se dan cuenta, este vendría a ser un número, este vendría a ser otro número. Por cada uno de estos elementos en el arreglo de números, el where vendría a ser el equivalente al donde. Entonces está preguntando por cada uno de estos elementos de la lista esta, donde el número, este número, el porcentaje hace referencia a un operador, tiene en multiplicación, división, suma, resta. Bueno, el porcentaje hace una división que sean, en este caso, números pares. Si es, saca el resto. Si es igual a 0, significa que es un número par, digamos. Y bueno, lo que hace acá es select, que es otra palabra clave, digamos, que utilizamos para seleccionar ese número. Y lo único que hacemos es recorrer esta lista, esta nueva lista que nos quedó, porque nosotros teníamos primero definida acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teníamos acá nuestra lista. Pero, estos son los numbers. Pero en esta nueva lista, lo que vamos a obtener va a ser una nueva lista de este filtro que aplicamos. En este caso, si no mal me equivoco, deberíamos tener 0, 2, 4, 6, esos números. Ejecutamos en consola y como vemos acá, bueno, nos queda automáticamente el 0, 2, 4, 6. Bueno, este pequeño, esta pequeña sintaxis es una query que lo vamos a utilizar para lo que vendría a ser nuestros orígenes de datos. Y bueno, bien, ese es un pequeño ejemplo. Ahora, vamos a trabajar con bases de datos. ¿Cómo trabajamos con bases de datos? Ahora sí vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a crear el WPF app. App, creo, sí. Vamos a crear. Bien, acá tenemos que tener en cuenta varias cosas que por ahí no hemos utilizado. Por ejemplo, en Vista tenemos Server Explorer. Si uno hace acá clic en Server Explorer, tenemos, acá en este caso nosotros nos va a aparecer, ustedes que no van a tener ninguna creada o en caso que hayan trabajado con algo le va a aparecer. Acá podemos crear conexiones con bases de datos. Yo ya tengo creada acá una, que es la que vamos a utilizar de prueba. Si ustedes quieren crear una, pueden, por ejemplo, crear nuevo SQL, van a escribir el nombre del servidor, eh, vamos a poner prueba 2 o lo que quieran, trabajo, número 6, tiene que ser correlativo a lo que vayan a hacer en su momento. Como este es de prueba nomás, vamos a poner prueba 2. Acá usen el de Windows Authentication, así nomás. Y acá vamos a ponerle, no, perdón. Acá el server name lo que deben poner es el localhost. Y acá abajo lo que debe ser el nombre de la base de datos, prueba 2. Acá pongan localhost o un punto nomás.
hace la misma referencia, digamos. Localhost lo dejamos así, le dan OK. Y esto automáticamente nos va a crear acá un servidor. Acá si abrimos el management, si lo quieren descargar, obviamente. Cuando vayamos a abrir ponemos localhost o punto, el Windows Authentication. Vamos a ver las bases de datos que teníamos y acá va a aparecer el prueba 2. Bueno, exacto. En este caso, únicamente estoy haciendo conexión a estas dos bases de datos, así que no me figuran las otras que tengo yo creadas. Como verán, acá tenemos tablas, tenemos las vistas, store procedure, funciones, sinónimos, tipos y el assembly, un ensamblador. Bien, ¿qué podemos hacer? Nosotros necesitamos crear, por ejemplo, una tabla. Vamos a crear una tabla, le damos clic derecho en lo que vendría a ser en este caso prueba 1, el nombre que le hayan puesto. Ponemos agregar nueva tabla y automáticamente se nos abre la definición de esta tabla. A ver si no se tarda mucho. Bueno, por defecto nos crean así una tabla con un nombre genérico table. Abajo, sí, a ver, esto no sé si se puede meter zoom. Bueno, puedo meter zoom a lo de abajo, pero no a la definición de esta. No sé si se ve bien o llegan a leer lo que dice. Dice un ID y es un tipo de dato. La tercera columna es si admite nulos, o sea, que la columna esa esté vacía. Y default, si uno escribe algo por default acá, cada vez que esté vacía esa columna o por defecto se crea con ese valor. Entonces acá, acá abajo, cuando dice crear tabla, dbo.table, lo que debemos hacer es asignarle el nombre de la tabla. Como ejemplo, podemos usar una persona, ya que venimos con los de persona. Vamos a crear el tipo, una tabla que sean, o que puede ser un empleado, para tener más coherencia. Vamos a crear un empleado, vamos a ponerle acá, si uno se posiciona debajo del identificador tenemos una fila vacía, acá podemos ir agregando campos. Entonces podemos agregar el campo nombre. El tipo de dato, por defecto, nos va a poner en char10. Podemos acá ir modificándolo por el tipo de dato. En mi caso yo le voy a dejar un varchar 50, que no admita nulos. Vamos a poner un apellido. Vamos a dejarle varchar de 50. Vamos a ponerle nombre, apellido y bueno, para dar un pequeño ejemplo lo vamos a dejar así. Entonces, una vez creada nuestra tabla, lo que debemos hacer es aquí en el botón dice Update, le damos clic en Update y lo que va a empezar a hacer es, tenemos varias formas de crear esta tabla. Vendría a ser, acá nos da un Previous Data Update, dice los highlights, en este caso no hay nada. Lo que va a hacer la acción del usuario es crear esta tabla. En Supporting Action no hay nada. Ahí, entonces, podemos hacer dos cosas. Con generar script o Update Database. Si nosotros le damos Update Database, lo que va a hacer es actualizarnos nuestra base de datos. Acá abajo, si ven, tenemos el Data Tools Operation, lo que nos va a decir, bueno, en qué hora, cuánto tiempo tardó, los pasos a paso que va a hacer crear Update Preview, Display, creando base de datos, el script y ejecutando el script de la base de datos. Acá podemos ver distintas cosas en caso que falle. Le podemos dar View Preview, que esto era lo que ya nos había salido anteriormente. Podemos verle el script que utilizó para crear esta base de datos. Esto no hace falta que ustedes lo hagan porque ya automáticamente lo hace el IDLE por ustedes. Bueno, acá tiene varias cosas si quieren ponerse a indagar o investigar qué es lo que hace un if. Bueno, acá es la creación de las tablas con el nombre, los tipos de datos. Em, algo que me faltó en la definición de la base de datos es acá.
en el identificador. Cuando uno crea el identificador, tiene dos opciones. Por ejemplo, podemos ponerle que en vez que sea el identificador sea el DNI es único, pero en casos genéricos podemos tener un identificador que nosotros no queremos que estar nosotros ingresándolos a mano. Lo que podemos hacer es acá a mano derecha, ustedes deberían tener Solution, el Git, Class View, una tab de propiedades. En este de propiedades, lo que ustedes pueden hacer, existe una opción que es el Identity Specification. Lo que está haciendo, si esto estamos preguntando si va a ser el identificador en uno, o sea, empieza la semilla, dice empieza en uno y se va incrementando de uno en uno. Esto le ponemos en true para que automáticamente nosotros no tengamos que ir agregando un identificador a cada fila y así nosotros también nos aseguramos que cada fila sea única, digamos. Una vez hecho esto, en caso, bueno, yo ya tengo creada mi tabla, lo que tengo que hacer es actualizar de nuevo y si se dan cuenta, bueno, ahora tienen otras especificaciones. Acá dice que va a ser, le van a hacer un rebuild a la tabla. Uno puede actualizar de vuelta sin problemas, ya se actualizó lo que vendría a ser esto. Y bueno, con eso ya tenemos creadas las tablas. Podemos ir creando otras. Por ejemplo, tenemos empleado y esta tabla la vamos a llamar empresa, por ejemplo. Tenemos una empresa, vamos a poner nombre de la empresa y no se me ocurre más. Bueno, varchar. Vamos a poner un varchar 50 que no admite nuliable. Al identificador también le vamos a poner que tenga su identity specification en true. Y lo que vamos a hacer es el update de la tabla. Hasta acá se va entendiendo, todo bien. Sí, perfecto. Bien, ¿Va a bien. haber algún tipo de relación entre tablas con library? Sí, sí, se puede Ah, ok. crear el tipo de relación. Ahora ya, si quieren, hacemos una relación de empresa con empleado. Se va a poner... Bueno, está tardando un poquillo. Bueno, en caso que pueda fallar, capaz que lo están utilizando, el programa se quedó atascado porque capaz que quedó compilado algo, pueden dos formas solucionar este tema. Lo cancelamos, podemos ir al management, clic derecho, le podemos dar, no sé si de acá tiene la opción, no, no tiene la opción. Le podemos dar restart desde acá. Esto lo que va a hacer es que el servicio de las bases de datos se reinician, la reiniciamos, y si no, a través de services, acá en servicios uno busca el SQL y te aparece acá el estatus. Si está corriendo, si está detenido, en este caso, a ver si actualizamos, ahí está, ahí están corriendo de nuevo. Ahora vamos a probar de nuevo. Vamos a probar, vamos a hacer el update. Taratata. Está tardando mucho. Vamos a hacer, bueno, si quieren ver en este caso las tablas aparecen vacías, digamos, en la base de datos. Si uno le da refresh, clic derecho en la base de datos de refresh, se nos creó el de empleados. Pero necesitamos que se nos cree el de empresa. No quedó nada corriendo, creo que no. Turututun. Para papá.
Bueno, vamos a ir con el ejemplo ahí, porque si parece que se ha trabado, esto tiene bien, data connection. Esto ya está conectado. Uy. Vamos a guardarlo por las dudas para que no se pierda. Este en el property está entrutado bien. Vamos a esperar a ver si corre, si no, bueno. Tu. Bueno, vamos a seguir. Una vez creada la tabla, para que me tiene... Siempre tienen que salir. Vamos a reiniciar. Eh, no lo vamos a guardar. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a crear una nueva tabla. Se va a llamar empleado. No, esta era empresa. Con un nombre de la empresa. Varchar. Que no admita. Propiedades. El identity va a ser verdadero. No lo guardamos. Hacemos el update. Ay, qué macana, no me la creas la tabla. Bueno, sigamos nomás. Bueno, eso vendría a ser los pasos, digamos. Tienen que crear la tabla. Una vez creada la tabla, nosotros lo que vamos a hacer es darle clic derecho en nuestro proyecto. Vamos a poner agregar nuevo ítem. Y tienen que poner SQL. Pueden poner SQL o pueden poner acá LinkQ, por ejemplo, para buscarlo más rápido. Pueden poner LinkQ de SQL Classes. Esto, y se le va a generar este archivito. Se le va a generar uno por genérico, como yo no le puse nombre data classes 1, con un layout y un diseño. Esto ya lo vamos a completar en el instalador. Para los que no lo tienen, si le tienen que, para habilitar esto del LinkQ, tienen que ir a su instalador del Visual Studio, ir a componentes individuales y tener tildada la opción del LinkQ to SQL Tools. Si no, no van a poder trabajar, digamos. Una vez que tengan esto creado, lo que vamos a hacer es, en el menú principal, acá, vamos a crear un data classes. Acá me va a salir data classes. Ahí ya me da el IntelliJ, la opción data clase 1, data context. Vendría a ser esta opción, de la clase para agregarla. Y lo que vamos a hacer es en view, esta parte es importante que no se pierdan porque son muchas cosas que vamos a ir agregando. Hay una opción en otros Windows que es Data Source. Con el Data Source lo que nos va a dejar es agregar nuevos orígenes de datos, y en este caso que vamos a usar base de datos,
lo que vamos a hacer es agregarla. Vamos a darle next, en este caso es un dataset. Acá se nos pone por defecto prueba, el que yo ya tenía. Vamos a seleccionar prueba 2. Podemos crear una nueva conexión. Le vamos a dar next. Y esto es importante que se lo sepan. No sé si de memoria, pero este va a ser nuestra connection string, el punto de conexión con la base de datos. Por defecto te pone el nombre de la base de datos con connection string. Acá le damos next. Si quieren ir ustedes a cambiarle el nombre también, pero acuérdenselo. Acá lo que vamos a hacer es seleccionar las tablas. En este caso solamente tenemos una, ya vamos a ver de agregar otra. Tenemos una con su identificador, su nombre y su apellido. Si nosotros le damos finish acá, lo que va a hacer es agregarnos acá nuestro dato de orígenes, digamos. Bien, hecho esto, lo que vamos a hacer es acá a nivel de código, es establecer la conexión con esa base de datos. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a poner acá mi conexión, ¿no? Por ejemplo. Y acá tenemos que usar una clase que se llama Configuration Manager. Por defecto no nos va a salir porque no tenemos instalado el using. Acá vamos a agregarle, que es el using configuration, en un system configuration. Podemos borrar lo que no utilizamos. Tenemos el configuration y el system Windows nomás. Ahí ya nos aparece. Acá ponemos punto connection string. Y acá, entre corchetes, lo que vamos a poner va a ser la cadena de conexión con la que vamos a vincularnos. En este caso, primero, ¿qué va? El nombre de proyecto. En este caso, que nosotros creamos uno que se llama WPF App 18. Eso tiene que ser el de primera. Después nos dirigimos a Properties. Properties. Vamos a poner Settings. Y después vamos a poner el nombre de nuestra cadena de conexión. Si ustedes se la acuerdan, era prueba 2, connection string. Bien, y al final va, eso vendría a ser todo, digamos, con respecto a eso, va punto, connection string, punto y coma. Entonces creamos, a ver, lo alejo un poquito para que quede, sería la conexión, vendría a ser configuration manager, punto connection string, y entre corchetes va a donde está el connection string nuestro. Si nosotros nos fijamos a dónde estamos haciendo referencia a esto, acá nosotros, si vamos a nuestro proyecto, properties, acá hay uno que se llama setting. Si nosotros hacemos clic acá, hay un tipo que se llama connection string. A ver, se llama connection string. El scope, que vendría a ser el alcance de una aplicación, el nombre, que era prueba 2 connection string. Si tienen dudas del nombre, lo copian. Y el valor. En este caso está apuntando, el source es al localhost. Lo que hace el catálogo, que vendría a ser las tablas, el catálogo vendría a ser la base de datos. Y después, bueno, tenemos otras definiciones que si quieren investigar para qué sirve el security o el pooling, eso, bueno, ya pueden ir, les dejo para tema de investigación. Bueno, ese vendría a ser la ruta a donde apuntamos el connection string contra nuestra base de datos, punto connection string. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es al contexto, al data context, inicializar este objeto nuevo que es el data class content 1, que es el que creamos acá, y pasarles por parámetro mi conexión. Una vez hecho esto, ya tendríamos nosotros conexión con esta tabla. Bien, ahora,
¿Cómo utilizamos esta tabla? Nosotros habíamos creado este archivito que vendría a ser, tendríamos acá todos los objetos que nosotros queramos relacionar y como datos de data source nosotros ya habíamos agregado esta tabla. Tendríamos empleado. Lo único que tenemos que hacer es, si queremos usar esta tabla, tenemos que arrastrarlo de acá, perdón. Tiempo, no se confundan lo que vendría a ser el Server Explorer con el Data Source. Desde el Server Explorer arrastramos lo que vendría a ser la tabla y la ponemos acá. Automáticamente se nos crea todo lo que vendría a ser la tabla. En caso que tengamos más o varias, lo único que tendríamos que hacer es ir arrastrando. Y para los que vieron alguna vez base de datos, y si tienen relación entre alguna tabla y otra, se irían formando las relaciones uno a mucho, mucho a muchos, y etcétera. Una vez hecho esto, podemos guardar con control S, porque acá si se dan cuenta en la interfaz, todo lo que tengan un asterisco en la pestaña de la que estás viendo, significa que falta guardar. Si uno le da control S, se va el asterisco y significa que ya fue guardado los cambios. Acá también podemos guardar. Bueno, una vez hecho esto, lo que podemos hacer es, por ejemplo, bueno, esperen, le voy a dictar acá. LinkQ tiene varias opciones que acá les puse como ejemplos genéricos, que es lo que aparece en algunas guías. Ejemplos genéricos como por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer con esta tabla? El seleccionar cosas de la tabla. En este caso lo que está haciendo es inicializar esta base de datos y acá tiene la query. La query hace del from por cada uno de los customers donde la ciudad sea igual a Londres y acá obtiene una nueva query, una lista de esas personas, digamos. Hace el for each, que ya habíamos visto en ejemplos anteriores, que puede ser una lista. En este caso va a ser una lista, pero de todos los que sean, la ciudad sea igual a Londres, y lo que hace es mostrar. ¿Qué más podemos hacer? Es insertar, digamos, podemos insertar dentro de lo que vendría a ser nuestra base de datos algunos elementos, digamos. Nosotros tenemos definido únicamente empleados, donde tenemos el nombre y apellido. Lo que podemos hacer acá, bueno, hace la misma instanciación de la base de datos. Lo que va a hacer al insertar, va a crear una nueva query que va a ser esta. Lo único que va a hacer es donde contengan a Londres, otra vez, digamos. Y si en esta query la city es igual a London, lo que va a hacer, va a insertar, va a poner London y metro, digamos. Una cosa que es importante acá recalcar es que una vez en el insertar tengas hecho esto, tenés que hacer el llamado al submin change, que vendría a ser que al contexto, al data context, que afecten los cambios que vos realizaste, digamos. Creo que no puse el actualizar. Bueno, el actualizar, a ver, bien, bueno, después ya les paso bien las diapositivas cuando tenga el del actualizar. Bueno, y el eliminar de la base de datos, bueno, exacto, es parecido, tenés la instanciación de la base de datos, crea una variable que lo que está haciendo es buscar a una persona por este identificador, y acá lo que está preguntando, si el count nos va a servir para saber si hay más de una persona con ese identificador. Si hay más de una persona, no va a ser 0, sino 1, 2 o más. En caso que sea mayor a 0, este if lo que va a ser el delete on submin del primero. En este caso hace del primer elemento first de la lista que obtuvo como resultado. Y obviamente usar el submin change. Se elimina y tenemos que actualizar lo que vendría a ser el contexto. Bien. Entonces teníamos tres cosas que podíamos hacer. El seleccionar, teníamos
el actualizar, teníamos el insertar y el eliminar. Como primer ejemplo que me interesa que por lo menos tengan aprendido la creación de tabla, la creación de este link SQL de las clases, el tema de las conexiones con las bases de datos, y bueno, lo que vamos a intentar hacer es un pequeño insertar a la base de datos. Entonces vamos a crear un insert empleado, por ejemplo. Vamos a crear un insertar empleado. Acá ya me están dando eh, algunas sugerencias, pero lo que voy a hacer es crear un nuevo empleado, de nombre empleado. Ustedes, si se dan cuenta, el empleado de esta clase no la creé, digamos. No es que yo vine acá y puse public class empresa. No, nunca me puse a crear la empresa o el empleado. Este empleado me lo reconoce porque yo lo tengo agregado acá en el modelo de datos. Si yo llegara a eliminar este, ¿quieres borrar este elemento? Pongo que sí. Yo vengo acá, automáticamente ya me salta error, porque esa clase no existe, digamos. Entonces, en ese caso yo ya tengo mi tabla, lo que vendría a ser acá, lo guardo y automáticamente puedo usar el objeto empleado. Si yo le hago control clic, acá me va a aparecer, si se dan cuenta, o sea, dónde se posiciona en el diseño del data clase 1, que vendría a ser en este caso empleado. Y este es un mapeo que hace automáticamente, si ven, autogenerado, fue generado por una herramienta. Eh, Esto no hace falta que lo codifiquemos, digamos, con LinkQ ya te lo hace todo automatizado. Te va diciendo dónde hace el mapeo, eh, todo el tema de las conexiones, te dice todo el tema de los atributos, te crea un constructor, y bueno, esto te ahorra muchísimo tema de código. Así que bueno, y después esto ya lo podemos tratar tranquilamente como si fuera un objeto, digamos. Entonces, al empleado, punto, ¿qué teníamos? El nombre, teníamos el identificador, el apellido. Lo que el identificador no hacía falta porque ya le pusimos que automáticamente vaya incrementando su identificador. Así que podemos ir tratándolo como si fuera un objeto. Acá le vamos a poner Ignacio. Ignacio. Vamos a setearle el empleado que sea empleado era apellido. Vamos a ponerle González. Y ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Ya tenemos el objeto creado. Esto vendría a ser el objeto creado. Este era, bueno, su nombre y su apellido. Obviamente, acá podemos agregar el empleado.id. Este es auto incremental, o sea, no hace falta setearlo. Y lo que vamos a hacer es, en esta región, es trabajar con la base de datos, llamando a qué. Acá, para que sea más fácil, vamos a ponerle context. Este también estaba mal. Este es el data context, pero y acá, wow. Acá vamos a usar el data context que creamos y vamos a llamar a empleados. Empleados que la tabla punto insert on submit. Esto es, así tienen que llamarlo. Y acá lo que le vamos a pasar es el objeto. Vamos a insertar este empleado. Y lo que no había que olvidarse, si se acuerdan, en el insertar era el submit change. Entonces acá en el contexto, para que refresque, vamos a poner submit change, así. Vamos a borrar, vamos acá. Si todo salió bien,
en esta lista de empleados, ustedes pueden poner clic derecho en la tabla, ponen Show Tables Data, te va a mostrar los datos que tiene la tabla. En este caso tiene nulo, 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 porque no existe nada. Bueno, vamos a ejecutar esto. Y bueno, en este caso no estamos trabajando con la interfaz, así que lo que sí tendría que reflejarse es en la tabla. Nosotros ponemos Show Data Table y no se guardó, faltó algo. Refrescar, vamos a cerrar, Close All Tables. No, no está guardado. Vamos a revisar qué es lo que faltó. Data Content, inicializamos bien. Esto es importante que esté bien. El prueba Connection String está bien, pareciera. El Data Context, este va a ser un nuevo Data Context y le pasamos la conexión. Después tenemos el insertar empleado, que vendría a ser nuevo empleado. Seteamos los dos parámetros. El Data Context empleados, insert submit empleado. Ok. Ok, ok, a ver. Esto por eliminarlo, no, esto no. Déjeme que haga un rebuild por si quedó algo afectado. Vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver si sale algún error. No salió ningún error. Ok. Vamos a ver Show Tabla. Y no se ve reflejado. Eh, Algo está fallando. Prueba 2. Connection. Este era. Properties. Setting. Conexión. Sí, ese era WPF app 18. Esto está bien. Properties. Settings. Está bien, está bien. El tema, a ver, vamos a borrar este. Vamos a refrescar. Esto está bien. Para papá, lo que podemos hacer, a ver, no te falta. Ah, sí. Ahí está, punto más. Eso es lo que me faltaba. Creé el método, pero no hice el llamado al insert de empleado. Bueno, gracias. Ahora sí. Ejecutamos el programa. Ahora sí debería verse reflejado en la tabla. Vamos a ver, este es Show Table Data. Y ahora sí se creó. En el identificador 1, con el nombre Ignacio y González. ¿Qué pasaría si yo hago de nuevo el llamado a este método? Se volvería a crear otro empleado con el mismo nombre y el mismo apellido, digamos. Entonces, bueno, ahora práctico, lo dejamos así, pero no sería lo correcto, digamos. Estamos viendo cómo insertar datos en la tabla. Si uno hace el llamado de vuelta a la tabla, obviamente esto se ve, abre la aplicación, vamos a ver qué muestra la tabla y no cambió porque identificador.
Taratata. ¿Qué está fallando? Taratata. No está refrescando esto. Refresh. Insertar nuevo empleado. Juan Fernández. Admin and change. Esto está bien. Uy. Bueno, sí estaba insertando. Bueno, esto es lo que no estaría bien, digamos, si uno hace llamado, bueno, debería ser distintos tipos de empleados. A ver, ¿cómo podemos dejarlo más bonito para que se vea? Podemos acá en la aplicación, lo que se utiliza mucho en lo que vendría a ser en la interfaz de XML son los, por ejemplo, los data, existe uno que es el data grid, que le vamos a poner un nombre que va a ser, data grid, supongo. Data grid, no, pues data grid empleado. Un data grid empleado, le vamos a empezar a decir que algunas configuraciones, el vertical alignment vamos a ponerlo en top. Esto para que se vea mejor vamos poniéndolo así. Vamos a ponerle un height de 500 y un width de 700, ¿será? Unos márgenes de 10. Y bueno, con eso creo que podríamos ir trabajando ya. Lo que vamos... Uy, ¿qué falló? Ah, falta cerrar. Ahí lo cerramos. Uy, se ve medio feo. Vamos a poner 400. Ahí está bien. Bueno, con 400 está bien. Vamos a ponerle acá que lo que queremos hacer es que aparte de lo inserte en la base de datos, que también lo inserte en nuestro data grid. Entonces, ¿cómo se llamaba? Data grid empleado punto item source, y acá le agregamos lo que es el data context empleados. Vendría a ser todo lo que está en la tabla. Acá se me va a insertar uno más, se va a llamar María Fernández. Ejecutamos y ahí ya lo podemos ir viendo lo que tiene nuestra base de datos. Acá tenemos los identificadores. Si se dan cuenta, yo lo único que hice fue la llamada de un data grid, le asigné un nombre, le di estilo, que se vea bonito. Y acá lo único que hice a nivel de código, cuando inserte el data grid item source, el contexto de los empleados, de todos los empleados. Si volvemos bueno, ahí se creó otro María, pero ya directamente aparece con los campos, digamos. Tendremos el identificador, el nombre y el apellido. Bien. ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Porque este es el método insertar. La parte de crear el in-queue, dudas, preguntas, porque fueron varias cositas ya hasta ahora. Bien. No, todo bien por el momento. Después podríamos hacer exactamente lo mismo, digamos, con los otros métodos, el actualizar, por ejemplo, el actualizar. Tendremos que ir creando los métodos a ver, voy a actualizar, actualizar, empleado. Acá lo que podríamos hacer es crear un nuevo empleado,
new empleado. Vamos a asignarle lo que podemos hacer para que se vea mejor. El data context nosotros tenemos en la lista de empleados. Si uno lo ve, vamos a revisar qué es lo que tiene. Console write line. Write line. Esto sacamos. ¿Por qué no me sale? Es que messagebox.show. Vamos a mostrar qué es lo que tiene el data context empleados. No puede convertir en un string. String. Vamos a ver qué. Vamos a actualizar empleado. Vamos viendo cómo vamos a ir trabajando. Dice que es una tabla de empleados. O sea, el contexto por eso podemos asignarle nosotros en el data source de lo que vendría a ser del data grid, todos los empleados porque es una tabla. A nivel de ejemplo, bueno, acá teníamos el actualizar, pero este era el actualizar o ¿cuál era el que estaba mal? Teníamos el seleccionar, el insertar, el actualizar, creo que el actualizar. Bueno, lo que podemos hacer es, vamos a hacer un for each. Por cada empleado en la data context punto empleados ponemos un message box, a ver, message box show empleado punto nombre, podríamos poner más empleado punto apellido. Vamos a hacer esto, vamos a mostrar. Tenemos acá toda la lista de los empleados, Ignacio, Juan Fernández, tenemos muchos Juan Fernández. Lo que podemos hacer es, por cada empleado, decimos if empleado.nombre es igual a Juan, es igual a Juan, vamos a poner que empleado nombre va a ser igual a Ricardo. Y lo que teníamos que hacer en el actualizar es el de vuelta el submin change del data context. Entonces esto borramos. Vamos aquí y le hacemos el data context punto submin change. Actualizamos. Bueno, acá obviamente no estamos mostrando nada en el data grid, pero si nosotros vamos a mostrar la tabla, esto es que esto hasta que actualice podríamos ir haciendo en el llamar al insertar. Para que nos muestre el data grid. Ahí está. Entonces todos los que se llamaban Juan pasaron a ser Ricardo. Este podría ser un ejemplo de eso. O, por ejemplo, si queremos tratar con los identificadores, yo digo que únicamente, bueno, a ver, ahora no me acuerdo exactamente, pero quiero que el identificador 2 y 3, entonces acá en vez de preguntar por el nombre, digo que el identificador, quiero cambiar únicamente el empleado ID, ahí está, era minúscula.
que se llame Roberto. En este caso, vamos a poner data grid acá en el actualizar para que no estemos agregando más personas. Esto lo vamos a comentar. Bien. Entonces ahí está. Yo busqué por el identificador que quería que sea el 2 y le cambié por Roberto, digamos. Bien, este vendría a ser un actualizar, por ejemplo, de la base de datos. ¿Qué nos queda? Un eliminar, por ejemplo. Eliminar. Public void eliminar empleado. Acá, si se acuerdan lo que salía en la teoría, el eliminar tiene un llamado en específico que vendría a ser el delete on submin cuando se cumplía alguna condición o algo. En este caso también estaban buscando por un customer ID. Y lo que vendría a ser, bueno, podemos hacer exactamente lo mismo. Como teníamos repetido varios de los Juan, podríamos utilizar la misma lógica. Acá podríamos buscar por su identificador o por todos los Juan, borremos de una. Punto nombre, que sea igual a Juan. Acá lo que teníamos que hacer, que el data context es delete. Era delete, no era de este, era del... Ah, sí, data context empleados punto delete on submin y le pasamos el empleado completo, digamos, hay que pasarle ya tanto su identificador, nombre y eso. Y una vez hecho esto, hay que hacer el data context punto submin change. Hacemos el llamado del eliminar. Este ya no hace falta. Y para que lo veamos nosotros bien bonito, vamos a copiarnos esto. Vamos a hacer que nos muestre en nuestro grid el contenido de la base de datos. Entonces ya vemos que acá no tenemos ningún Juan. Podríamos hacer lo mismo para las María. Si queremos borrar las María, ejecutamos esto. Y ya no tenemos en nuestra base de datos ninguna María. Bien, eso vendría, bueno, el seleccionar es más o menos lo que estamos empleando acá en el data grid. Lo que estamos haciendo es seleccionar estos, en este caso todos los empleados, digamos, podríamos hacer un seleccionar, pero seleccionar, podríamos hacer, pero para que algún uso, seleccionar empleados. Esto lo único que podemos hacer es mostrar, qué sé yo, por un mensajito todos los Ricardos, digamos. Ricardos. Estaríamos accediendo, seleccionando de todos los empleados y mostrar en un message box el empleado. Mm, hay que declarar nombre más empleado apellido. En este caso no hace falta actualizar el submin change porque no estamos haciendo modificación de ningún dato. Lo único que estamos haciendo es seleccionar de nuestra base de datos. No estoy haciendo el llamado a seleccionar empleados. Esto lo comentamos. Seleccionar empleados. Faltó algo. Ninguno se llama Ricardo o... es que creo que ninguno se llama Ricardo, Vamos a ver qué tiene la tabla. Robert, no, sí hay Ricardos.
Ricardo, si el empleado no... Ah, Ricardos, puse yo. Ricardo. Ahí está, Ricardo Fernández, Ricardo Fernández, Ricardo Fernández. 3 veces, digamos. Bueno, esto vendría a ser como un seleccionar, digamos. Podríamos seleccionar por nombre Ricardo o empleado.id que sea igual a 1. Si es esto vendría a ser igual. Entonces va a mostrar el primero que es Ignacio González y después todos los Ricardos, digamos. Bien. Esto vendría a ser los métodos que podemos crear. No voy a avanzar más porque me interesa que hagan el trabajo práctico y que les quede bien el concepto. Lo que sí voy a hacer es crear otra tabla y darle alguna relación, digamos. Espero que ahora sí no se ponga tonto. Tablas empresa. Vamos a poner nombre empresa. A ver, update. ¿Preguntas, dudas hasta ahora? Hasta que esto vaya haciendo el update del script. Se ve complicado casualmente el proceso de la creación, o sea, La acuso que te pros- enredó, todo eso. Pero ¿Quiere que, lo que sí ¿Quieren que lo veo, vuelva a explicar lo del principio? no, creo que primero hay que meter mano y después preguntar. La práctica siempre. Lo que sí veo muy sencillo después, el manejo de datos. ¿Manejo de qué? ¿De esto? Claro, sí, sí, sí. Vos fíjate que no tenés que estar acordándote selling, from, where, y toda la historia, y resulta Sí. que cuando, no, 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 vos directamente vas al método y chao, se terminó la historia. Eh, esta cosa me va a hacer renegar, me parece. A ver. Déjeme que abro otro. Vamos a cerrar la conexión. Y vamos a conectar. Este vamos a poner localhost. Prueba 2. Vamos a conectar. Vamos a hacer cerrar todo. Crear nueva tabla. Esa. Esto no hace falta. Actualizamos. Ay, se va a poner tonto el Visual Studio. Tiene 2 campos, así que esto debería ser rápido, digamos. Cerrar este. Guardamos. Ah, no, esta es la tabla. No la guardé. Paso también se repasa lo que hicimos. Dataset. Prueba 2. Prueba connection string, que esto lo copiamos. Las tablas. Empleado. Finish. Esto está bien.
Acá están las tablas. Acá nueva tabla. Ah, no, no es empleado, es empresa. Empresa. Hacemos el update. Ahí está, ahí la creo. Update base de datos. Lo que se puede hacer, ahora si uno refresca esto, tenemos empresa y empleado. Lo que podemos crear acá, podríamos tener una lista de a qué empleado pertenece empleado ID. Acá le podremos un int. Este empleado ID va a hacer referencia al empleado que nosotros creemos acá, digamos. Lo que se puede hacer es crear una foránea key. Acá le damos clic derecho, agregar foránea key, para que tenga relación con la tabla. Automáticamente acá me crea. Dice que con qué columna va a estar relacionada. Este va a ser con empleado ID. A quién hace referencia, a qué tabla. Tiene que ir siempre como si vieron o se dieron cuenta, es DBO a la tabla de empleado. ¿Y a qué columna? Este va a estar referenciado al identificador de la tabla de empleados. Entonces, si esto hacemos el update, esto actualiza la tabla y nosotros nos vamos, bueno, en este caso, a ver, vamos que ya teníamos creado en el otro todo, el 18. Esta no la vamos a guardar, ya te usamos para crear la tabla nomás. En el modelo, nosotros únicamente teníamos la tabla de empleados, pero si nosotros agregamos la de empresa, ahí se me creó la relación uno a mucho. En realidad vendría a ser uno de uno nomás porque es un empleado. Ya tenemos nuestra tabla de empresa y nuestra tabla de empleados, digamos. Entonces podríamos utilizar la misma lógica que veníamos haciendo con acá de crear un empleado. Podríamos insertar, crear métodos para lo que vendría a ser insertar empresa, pero la única diferencia es que cuando nosotros vayamos a insertar una empresa, cuando vayamos a crear una nueva empresa, aparte de su nombre que va a tener un empleado, digamos. Va a tener un empleado porque va a tener en la definición en nuestra tabla, tenemos que puesto que el identificador hace referencia a uno de los empleados creados en la tabla que ya teníamos, digamos. Vendría a ser la columna, el identificador, y este campo hace referencia a ese empleado, digamos. Si vamos acá, la empresa tenía un nombre que va a ser Google, la empresa de Google, por ejemplo, y va a tener empresa punto, acá si vemos tiene un empleado ID, va a ser un empleado que va a ser igual a, tendríamos que crear un empleado, por ejemplo en este caso así, va a ser empleado. Empleado. Bueno, así podríamos, bueno, hay que acordarse de hacer el data context para que lo inserte. En este caso va a ser empresas y vamos a hacer el insert subadmin de la empresa. Tenemos que hacer el data context con el subadmin. Son el subadmin on change. Y podríamos cambiar que en vez de que nos muestre los empleados, que en el data grid, empleados, item source,
nos muestre la empresa, digamos. Empresa. No me olvidé nada. Creo que no. En este caso, acá tendríamos que insertar la empresa. Si todo sale bien y no hice nada mal, deberíamos ver en el data grid. Bueno, en este caso está haciendo referencia al empleado 10, pero el empleado me aparece como un objeto, digamos, no me aparece porque nosotros no le definimos nada, digamos. Eh, si nosotros vamos acá a empleados y vemos la tabla, el empleado 10 es María, es el último que creamos, digamos. Eh, bueno, eso es todo por hoy. Me interesa que por lo menos vamos viendo así a nivel básico los métodos y que vamos viendo el paso a paso de cómo interactuar con las bases de datos, digamos. Vamos a ver, bueno, la creación de las tablas, que era con crear nuevas tablas. Para el modelo, lo único que teníamos que hacer era clic derecho, agregar nuevo ítem. Acá le agregábamos un link queue. Podríamos acá, en vez de poner el data clase, le ponemos un nombre más acorde, empleados, empleado. Acá se nos crea nuestro propio modelo, arrastramos, guardamos y ya con eso podemos ir creando, bueno, acá se rompió porque lo estoy modificando lo que vendría a ser el modelo, pero acá ya podríamos ir usando, podríamos ir creando acá nuestro empleado data context, se va a llamar empleado context, por ejemplo, y ya podríamos ir utilizando esta clase del modelo para lo que necesitemos, digamos. En vez de acá usar el data context, usamos el empleado context. Y bueno, no los quiero marear con ese tema, digamos. Pero tengan en cuenta eso. Pueden tener cada distintos tipos de modelos. Esto lo vamos a borrar nomás. Vamos a borrar. Y esto ya no existiría. Y bueno, esto se lo voy a subir si quieren como ejemplo. Esto lo voy a copiar. Y nada. eh, ¿Alguna duda, pregunta? Y si no, pasamos al trabajo práctico y ahí ya van metiendo mano y me van consultando. Esto voy a dejar compartir. Le voy a pasar el anexo. Este anexo. Esto es la de la clase de hoy. Le voy a poner clase 11, 7 del 11. Eh, mm, mm, mm. Este es la 7. 7 del 11. Acá va el anexo. Eh, eh, eh. Ahí le subo al Drive la actividad de hoy. Son solamente 2 puntitos, así que
Turututum. Esto lo guardo acá. Este es el 6. Drive. Creo que la carpeta 7. 11. Bueno, ahí le estoy subiendo. Le subo de paso también esto. Descargar. Turu. Bien, ahí tienen las diapositivas que le pueden servir de ejemplos para algunos métodos. Tienen el anexo de lo que estuvimos viendo hoy y el ejercicio que son 2. Crear un modelo de datos de un auto, vendría a ser lo mismo. Pero realizarlo, insertar, eliminar y actualizar. Y el segundo es crear una concesionaria que tenga dentro una lista de autos, digamos. Parecido a lo que vendría a ser de empresa, pero con otro nombre, digamos. Eh, bien, preguntas de las clases anteriores. ¿Cómo vamos con objetos, clases, los trabajos? Del trabajo anterior. El trabajo anterior era el 5, sí. Mm, A ver, ¿alguno ya subió el trabajo anterior? Participantes. Enviado 0. No, ninguno. El 4 tampoco lo han enviado. El 3 enviados 2. Ok. El 2 enviaron 8. Y el 1, 13. Bueno, por lo visto están quedados en el trabajo 3, que enviaron 2. Ya el 4 y 5 no han hecho. ¿Lo han hecho por falta de tiempo o porque no se entendió? También eso me interesa saber. Y no, en mi caso realmente estoy atorado con los tiempos. Diego. Como te digo, lo que no entendía clases, ahora ya lo entiendo. Y, por ejemplo, el práctico, el primero que usábamos, ahí, ¿cómo se llama? El WF. WPF. Bueno, ese. Sí, El primero que hicimos, ese ya lo hice completo, pero no lo subí. Y me estaría faltando hacer el de grid, que ese recién hoy lo estoy leyendo. Sí, bien, a mí bien. lo que me está matando es la falta de tiempo. Sí, sí, igual, entendí. Eh, eh, em, bien, bueno. Em, con respecto al trabajo, bueno, ya no sé si... A ver, están todos, somos 13. ¿Alguno de acá que no le haya tomado asistencia? Trece. Bueno, con respecto al práctico, el trabajo final, como les dije el domingo, no llegué a verlo completo, así que
queda pendiente para ir mostrándoselo, digamos, eh, pero sí, eh, tengo que entregarles eso, digamos. Eh, o no sé, ¿alguna otra duda, pregunta? Porque si no me quedo un rato, por lo menos hasta las 1:30, para ir despejando dudas. Y si no, bueno, hasta el miércoles. Los que quieran ir retirándose pueden hacerlo. Y los que quieran sacarse dudas, preguntarse, pueden quedar, digamos. Dale, yo que no hay drama. Estamos viéndonos el miércoles. Y sí, yo también voy a aprovechar para retirarme. La Bien, verdad que tuve un día largo. voy a descansar, a juntar energías. No, no, que descansa, tengo que ayudar a mi hijito para el examen de ingreso al colegio dentro de 3 días. ¿A dónde la inscribiste? Le escribí en el colegio Las Mercedes acá en Monterrico, que él quiere ir ahí, y después, bueno, en 2 colegios más alternativos, Por las pero dudas. por las dudas. Bueno, esperemos que salga bien entonces. Seguro prueba. Sí, ojalá, ojalá, che, ojalá. Bueno, Ahí está. que te Meta, vaya Ignacio. bien. Nos Nos vemos, vemos si María. Dios quiere. Chao, chao. Dale, nos vemos. Nos vemos, César, también. Que andes bien. No, compañero, compañero de hoy. Aprovecho para ir agregando sección. Hola. Bueno, buenas.